Yo soy directora de comunicación con North Carolina Tax Aid, y estoy aquí para hablar con ustedes sobre lo que tienen que saber sobre los presupuestos del condado y los estatales, cómo es que los presupuestos se relacionan entre ellos y cómo podemos usar la información para hacer cambio. Como recordatorio, este es un espacio no partidista, entonces hay que mantenerlo no partidista. En el chat también, si tenemos preguntas, a ver, ¿está mejor el audio así? Si está un poco más bajo, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat o pueden usar preguntas y respuestas en la parte de abajo. Ahora voy a presentar a los facilitadores. Tyler de Common Cause en North Carolina, Chris Nordstrom de el Centro de la Justicia. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, a ver un segundo, es voy a contarles un poco sobre la agenda. Sally les va a ayudar a repasar algo sobre las explicaciones y ciertas cosas. Vamos a hablar sobre los presupuestos locales del condado y todas las conexiones que tienen y cómo podemos usar esta información para hacer cambios, y tendremos algo de tiempo para preguntas y respuestas. Al final vamos a compartir todos los recursos y los enlaces de los que hablemos hoy, los vamos a enviar por correo electrónico. Y ahora se lo voy a pasar a Sally. Gracias. Entonces, presupuestos 101. Si están aquí con nosotros, me imagino que tienen una razón personal por la que les interesan los presupuestos. Entonces, los presupuestos son una representación de los valores y prioridades de la comunidad, cómo realizar las inversiones públicas que necesitamos para prosperar, como educación G12, educación, tránsito, infraestructura, cuidado infantil, parques estatales. Todo esto son cosas que necesitamos a través de las inversiones. Los presupuestos impactan nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Entonces, están en nuestras vidas. Es bueno nada más recordarnos de todo eso. Ahora en la siguiente diapositiva pueden ver aquí algunos encabezados sobre por qué importan los presupuestos, especialmente si no toman en cuenta, por ejemplo, cosas como los conductores de autobuses, programas de niños, a lo mejor si el autobús no llega a tiempo, programas para a lo mejor retención también y reclutamiento de profesores, cierres de escuelas cuando se está protestando por mejor pago, cuando vemos también un recorte de ciertos programas de niños porque no pueden funcionar sin el apoyo público. Ojalá también, ojalá hubiéramos encontrado algo positivo sobre cómo tienen buenos impactos, pero hemos visto desafortunadamente pues lo opuesto, ¿no? La siguiente diapositiva. Si están viendo un presupuesto, ya sea a nivel local o a nivel estatal, un par de lugares en los que debemos empezar para orientarnos es que normalmente vemos los fondos generales del presupuesto del gobierno. Este es el fondo general para el gobierno local estatal, especialmente si ustedes están comparando los presupuestos con el tiempo o entre condados. El Fondo General es una muy buena herramienta para esa comparación, para hacerlo de forma consistente. Ustedes igual y también quieren buscar la parte de las ganancias de los ingresos, más bien cuál es el dinero que está entrando de diferentes impuestos, ya sea en el condado o en la ciudad. Y quieren ver también apropiaciones, que es básicamente la parte de los gastos, para ver qué es lo que está gastando el gobierno estatal, en qué están gastando, por qué y qué tanto. Y vamos a profundizar un poco más en las siguientes diapositivas. Si podemos ir a las siguientes, vamos a ver ahora las fuentes de ingresos estatales.
va a haber que hay ingreso de varias fuentes, predominantemente los impuestos y también los impuestos de propiedad. Otra cosa que estamos pensando cuando vemos sobre ingresos, a ver si es adecuado, entonces vemos esos encabezados a los que aprendimos, tenemos experiencia vivida para ver que si nos está colectando ingreso a nivel estatal, bueno, lo podemos ver de forma más holística a través del tiempo y si vemos, eso lo podemos comparar con la economía estatal. Los gastos son menos de los billones. Nada más queremos pensar, queremos que sean equitativos. Entonces, si combinan todos los impuestos que la gente de Carolina del Norte está pagando a nivel estatal y local, entonces lo que ven aquí junto con, si combinamos todo eso en Carolina del Norte ahora, personas con los ingresos más bajos están pagando el porcentaje más alto en los impuestos locales y estatales. Entonces, tenemos como un código de abajo para arriba y eso es porque los distintos impuestos. Entonces, esa es una de las formas más progresistas para recabar ingresos, como lo que se paga por parte de sus ingresos. Entonces, los impuestos, perdón, de venta. Entonces, mientras recortamos eso para lo corporativo, le ponemos presión para incrementar ingresos para de formas más regresivas. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver una de forma similar a nivel local. Hay una mezcla distinta de fuentes de ingresos en este nivel, predominantemente de la propiedad, pero también ingreso intergubernamental a nivel federal, estatal y a lo mejor de otro gobierno local, junto con impuestos de venta, que son los más grandes. Y pueden hacer las mismas preguntas o preguntas muy similares acerca de equidad, y hay que saber también que mientras el Estado deja de apoyar a lo mejor ciertas áreas de responsabilidad, históricamente ha habido cierta presión que se pone en los gobiernos locales para poder pagar las son menos progresistas, más regresivos para recabar ingresos. Siguiente diapositiva, podemos ver en apropiaciones. Este es un desglose de los apropiaciones estatales. Si combinamos educación K12 con la educación de más alto nivel, eso es casi la mayoría del presupuesto estatal, de seguido de salud y servicios humanos, y ahora a nivel local. Aquí hay como unas horas de responsabilidad que se repiten, que la educación es 28%, es parte del Fondo General, y aquí también podemos ver la seguridad pública. Los distintos niveles son responsables para diferentes partes de la educación y diferentes partes de seguridad pública. Me parece que Chris va a hablar un poco de eso en la siguiente sección. Y antes de que avancemos a la siguiente sección, tenemos una pregunta aquí por parte de Peter y dice: el ingreso de la Corte está representado en otras fuentes de ingresos en el estado, el estatal. De hecho, no estoy muy segura. No creo que están incluidos en esta gráfica, creo que se agregan después, pero le puedo dar seguimiento después de esta llamada y enviárselos si está bien con ustedes. A nivel local, por ejemplo, Buncombe County, por ejemplo, se llama un fondo de ingresos especial, pero realmente son impuestos muy particulares que tienen que determinarse, se tienen que apropiar o determinarse para cosas específicas. Entonces,
no se distribuyen así, generalmente van a un fondo especial y se pone muy, se asigna de forma específica, pero el fondo general es la mayoría del presupuesto total estatal y local. Gracias. Ok. Ahora, y Chris dice también la lotería estatal. Preston, I'm going to ask you to type your question into the chat if you don't mind. And we're going to keep going, but we'll have time for more of these questions at the Y end. bueno, tendremos más tiempo para esas preguntas al final. Okay. I'm going to see the next section. Voy a ver, bueno, en la siguiente sección vamos a hablar un poco sobre presupuestos locales, comerciales y estatales, pero se lo voy a pasar a Chris. Gracias, Mel. Bueno, el área más grande del presupuesto estatal es en escuelas públicas. Es eso en lo que gasta la mayor parte de dinero el Estado, pero se puede poner un poco confuso porque las escuelas no solamente dependen del presupuesto estatal, pero también dependen del presupuesto federal y local. Entonces, esas tres fuentes de fondos, me parece que cuando se trata de las interacciones entre presupuestos, es importante entender que cada una de responsabilidades de impuestos o de ingresos tienen esas tres. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que pueden ver ahora es que esas son los gastos operativos para las escuelas de Carolina del Norte, porque este es un año pues típico antes de la pandemia de COVID-19, pero esto representa pues lo que hemos visto en los últimos 20 años, que básicamente los fondos estatales son 2/3 de los fondos operativos de las escuelas públicas, de los gobiernos locales es 1/4 parte de los fondos para las escuelas públicas, y el gobierno federal me parece que sorprendiendo a bastantes personas. El gobierno federal tiene un papel muy menor en los fondos de las escuelas públicas, que es nada más el 10% de los fondos de operación. Entonces, estos niveles del gobierno tienen diferentes responsabilidades, diferentes políticas por las que son responsables. Y el cuerpo más importante cuando se trata de las escuelas públicas en Carolina del Norte es el gobierno estatal. Y el gobierno estatal es responsable por los fondos de operación de las escuelas públicas. Los gobiernos locales pueden tener fondos suplementarios, pero a final de cuentas está bajo la Constitución y se debe de proveer suficientes fondos para que las escuelas públicas puedan operar, para que todos los niños en Carolina del Norte reciban educación decente. Hay casos en la corte sobre lugares que no pues están teniendo esa responsabilidad, pero ese es otro tema de conversación. Y los estándares de aprendizaje también, que debe de saber y entender cada estudiante. También citan los salarios, los pagos y salarios mínimos para educadores, etcétera. También frecuentemente los gobiernos locales van a suplementar esos ingresos. Lo que es, no todos los estados hacen eso, pero por supuesto el estado también es responsable por estar monitoreando cómo se están gastando los fondos, supervisión financiera y de datos, etcétera. A nivel local, los gobiernos locales contribuyen 25% de los fondos de operación, pero más importante, también son responsables por los fondos de capital. Entonces, reparar escuelas, hacer las operaciones de las instalaciones de las escuelas, etcétera. Entonces, eso es lo que la mayor se gasta. Entonces, son capital,
salarios para maestros, es una mezcla entre qué tanto distritos, de hecho, tienen fondos para ciertas posiciones. Entonces es ciertamente algo limitado, pero la mayoría es de capital y otro tipo de sueldos. Entonces, otras responsabilidades importantes para gobiernos locales cuando se trata de las escuelas públicas que determinan la distribución de fondos en todas las escuelas. Entonces, el Estado le da dinero a nivel de distrito y luego la junta de directiva determina cómo es que esos recursos se van a distribuir en todas las escuelas. También se determinan los planes de las escuelas, a cuál van a ir. También pensando en las los planes de las lecciones que van a aprender durante el año. Y bueno, el gobierno federal, de nuevo, es 10% lo que dan de los fondos. Son 3 áreas para las que dan dinero. La primera es nutrición para los niños. Subsidian los alimentos para personas, especialmente de bajos ingresos. También fondos suplementarios para estudiantes con educación especial. Y finalmente, el gobierno federal da fondos adicionales para escuelas donde hay más estudiantes con bajos ingresos a través del título 1. Gracias, Chris. Y ahora vamos a escuchar de democracia y elecciones por parte de Tyler. Gracias, Mel. Bueno, primero quiero hablar de las elecciones de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte. Supervisa y brinda apoyo a las juntas electorales de los 100 condados. No han tenido suficiente personal por los últimos años, entonces significa que no pueden proveer tanto apoyo a estas juntas del condado y bueno, todos sus fondos vienen de la legislación estatal. Y bueno, aquí está para que vean las responsabilidades de del Estado de la Junta Estatal de Elecciones y que frecuentemente se ve la forma de memorandos que le envían a los condados y explican sobre cómo es que las leyes de las elecciones deben de administrarse. También involucra ver el sistema de administración y gestionar, ¿no? El sistema de elecciones a nivel estatal. Es mi entendimiento que este sistema está bastante, pues, no está actualizado. Se ha estado pidiendo por muchos años que se actualice. También supervisan la administración estatal de las leyes electorales. Entonces, cuando están o cuando hay problemas que surgen a nivel del condado, preguntas acerca de la forma en la que el condado ha hecho ciertas cosas o si las juntas pueden estar de acuerdo en ciertas cosas. Acabamos de ver la audiencia, ¿no? Los planes de voto. La junta tiene esa decisiones finales, ¿no? En supervisar esas. También se capacitan a los funcionarios electorales en todo el estado. Yo pude ir a un par de las conferencias estatales que tuvieron y hay, bueno, mucho que van esos entrenamientos que conlleva el poder ver cómo, bueno, una de las cosas en el último entrenamiento fue sobre la identificación para los votantes, lo cual es algo nuevo este año. Entrar en oficiales sobre cómo se debe de implementar. También conducta en las casillas, especialmente pues con todos los cambios electorales acerca pues de la ley que hemos visto, ciertamente
ha sido mucho para entrenar a los oficiales electos. Entonces se entrena también a una junta electoral, al staff y a los condados que van a entrenar también a pues sus trabajadores y a su propio staff también. Y después también apoyan las juntas del condado. A lo mejor están pensando qué significa eso, pero una de los papeles pues más importantes que tiene la Junta Estatal es tener técnicos de seguridad y de apoyo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hacen esas personas? Es que ayudan a apoyar a los condados, especialmente los condados que son más pequeños, que potencialmente no tienen la cantidad de personal en algunas situaciones. Pueden tener un condado. Y hay algunos condados en los que los directores de elección es la única persona de tiempo completo. Y esto es verdadero en los condados rurales más pequeños. Entonces, tener a alguien del estado que pueda venir y ayudar, ¿no? Si el director se enferma, si algo pasa, es súper importante tener esos técnicos de seguridad y de apoyo. Entonces, nuevos directores, a lo mejor si esta es la primera vez que este director ha implementado como ciertas reglas para las elecciones, y es el caso este año tener el apoyo por parte de la Junta Estatal, porque hay mucho que conlleva el implementar y gestionar las elecciones, asegurándonos de que estemos siguiendo las reglas y pues tener esos técnicos ahí, eso es súper importante. Sé que la cantidad de técnicos que tienen se ha reducido de lo que tenían en el 2020. Entonces, eso es algo que la Junta Estatal está pidiendo para fondos adicionales. Entonces, a nivel del condado, comisionados del condado son los que están a cargo de dar fondos a la Junta Electoral del condado. Cada uno administra, todos están de acuerdo en esa jurisdicción y realmente depende de los condados dar fondos o no. Uno de los cambios más grandes de la propuesta que estaba haciendo ilegal el uso de fondos privados en las elecciones en el 2020. Muchos condados recibieron fondos privados que vinieron de fuera de ciertas organizaciones que les ayudaron con dotación de personal o tener lo que necesitaban, y eso no pues estar disponible. Es muy importante que los condados puedan dar fondos a sus juntas electorales con todo el equipo y el staff que necesitan. También es importante recordar que es un proceso de todo el año, ¿no? Hablar con directores, con la junta, de los miembros de la junta estatal, y bueno, pues me han dicho que a veces los comisionados no entienden, como mira, tienes el día de las elecciones, elecciones generales, están las elecciones primarias, ¿qué más están haciendo, no? El resto del año, bueno, pues están haciendo mucho y pues voy a hablar de eso un poco más en la siguiente diapositiva. Entonces, como dije, ese es el papel de cada uno de los condados, administrar las elecciones en su condado, y parte de eso involucra, bueno, todos los sitios de votación temprana que pueden ver, los lugares de voto, todo eso se tiene que hacer y tienen que tomar esas decisiones, y las personas que están ahí, si es un espacio privado, pueden básicamente forzar en la construcción que se usen fondos públicos y que tratar de tener buenas relaciones. No tienen que hacer eso, pero tienen que usar un espacio privado como una iglesia, o no pueden forzar a esa persona
que requieren su uso, a veces hay negociaciones y mucha planeación que involucra eso, ¿no? Entonces también se pueden imaginar en el condado, en Guilford County, donde tienen muchos precintos, donde tienen todos esos sitios de votos, se tienen que asegurar. Entonces, entrenar al staff, a los personales, a las personas del precinto ese mismo día, todos los trabajadores, se les tiene que pagar también y hay mucho labor que conlleva el entrenar al staff basados en esos directores de la Junta Estatal. Se determinan también los días de voto temprano, las ubicaciones, y eso es algo que acaba de terminar. El condado tiene que ser unánime en cuáles son las decisiones. El proceso empieza con las juntas del condado. Ellos determinan qué tantos sitios van a tener, dónde van a estar. Creo es muy importante la cantidad de dinero también que tienen. Puede determinar qué tantos sitios tienen. Entonces, se determinan el presupuesto para los sitios, los materiales también para las elecciones. Entonces, eso incluye todas las boletas para personas no presentes, los materiales, muchos, no sé, sobres, si están votando por correo, se les tienen que enviar. Hay todo un proceso. Tienen que ordenar todos los materiales, tienen que asegurarse que tienen todas las boletas, hay diferentes tipos, que los precintos que tienen ustedes donde se quieren asegurar de que tienen todas las boletas que necesitan, más de que necesitan porque no saben qué tantas personas van a llegar y no quieren estar en una situación en la que tienen votantes que llegan y no y tienen que tener respaldos básicamente. Thank you, Tyler, and thank you again, Chris. Gracias, Tyler, y gracias de nuevo, Chris. Voy a hacer una pausa aquí un segundo para responder algunas preguntas que han surgido y puedo responder, Janet, ¿cuál es su rol en todo esto y qué podemos hacer como individuos en organizaciones a hacer? Vamos a hablar de eso a continuación. Entonces llegaremos a eso, pero primero Sally tiene una respuesta para la pregunta de Peter de cuotas de la corte. Sí, Peter preguntó si las multas de la corte y en esa en los ingresos del Estado. Y de hecho, esa tabla que enseñamos nada más eran ingresos de impuestos para incluir ingresos no de impuestos. Esos son como 4% de los ingresos generales y después las cuotas de la corte son como 15% de ese 4%. Todavía es una cantidad significativa que mientras reduces cuánto se cuentan otros tipos de impuestos progresistas, puede ser impactar a las personas de North Carolina si afectan estas cuotas de la corte. Janet pregunta por qué cambiaron la ley 747. Esa puede ser una respuesta muy larga, pero Tyler, ¿quieres intentar explicar brevemente? Sí. Bueno, lo que yo diría es, yo les alientaría comunicarse con sus representantes del Estado, porque ellos son los que toman esas decisiones. Creo que hay una preocupación en cuanto a que el dinero privado y la posibilidad de que se puede usar de una manera
que influencie de manera inapropiada las elecciones, pero yo no, yo no estoy involucrado, no soy parte del cambio que se hizo. Hubieron muchos otros cambios también que se hicieron, incluyendo cambios a votar por ausencia, pero creo que lo que aquellos que votaron por la ley dirían que esto es para que las elecciones sean más seguras y hacer que funcionen mejor. Pero de nuevo, yo les alentaría que se comuniquen con sus legisladores porque y pregúntenles si votaron por esta ley y si sí lo hicieron, deberían explicar por qué hicieron ese cambio. Donna pregunta, ¿dónde puedo encontrar el rol de las personas que pagan impuestos en financiar la educación pública? Se mencionó en una reunión del ayuntamiento esta semana. Creo que necesito más clarificación sobre esta pregunta. No estoy seguro exactamente. Últimamente todos los ingresos vienen para las escuelas viene de las personas que pagan impuestos. Todo viene de eso. Entonces no estoy seguro exactamente qué información están buscando ahí, pero mi email es kris@ncjustice.org y puedo hacer seguimiento. Gracias. Y Aliza pregunta, ¿de dónde viene el financiamiento para escuelas públicas? Eso viene de cupones estatales en el que el Estado subsidia ciertos estudiantes que vayan a la escuela privada. Eso es del Fondo General. Entonces, de hecho, cae de manera confusa bajo el presupuesto de UNC porque es revisado por el mismo cuerpo que hace gran parte de los préstamos estudiantiles y otros programas de becas, SSA, y también tienen el programa de cupones. Ahí van a encontrar ese dinero en el presupuesto de UNC. Y después hay 2 escuelas subvencionadas. Esas están financiadas por una mezcla de fondos de estado y locales. Básicamente están viendo los mismos dólares por estudiante que el distrito en el que están localizados. Y eso incluye los fondos del estado y locales. Gracias, Chris. Y Preston, te voy a permitir hablar un segundo aquí. Entonces, si quieres apagar, eh, ¿quieres prender tu micrófono y hacer tu pregunta? Y a lo mejor tienen que prender su micrófono. Sí, gracias. ¿Por qué los impuestos y qué están recibiendo por los impuestos? Entonces, ¿por qué están pagando las personas pobres pagan impuestos, esa cantidad de impuestos? Parece un poco alto si lo que están recibiendo a cambio de eso. ¿Quién quiere tratar de responder esto? Yo puedo hacer eso. Si combinan todos los tipos diferentes de impuestos que la gente paga, de propiedad, de ingresos, sí es verdad que las personas de menos ingresos pagan como 11% de sus ingresos en impuestos y los más ricos pagan como 6% de su ingreso. Entonces, combinado, nuestro código está golpeando a las personas de ingresos moderados y bajos. Y sí, el otro lado de eso es en qué nos gastamos nuestros dólares de impuestos. Y aquí hay una porción que va a educación y a seguridad pública. Y puedes profundizar tanto como quieras en educación, por ejemplo. Hay una gran pregunta de los vouchers de escuela privada, que la brecha de fondos que el programa no tiene, de hecho, beneficiaría a a las personas de Carolina del Norte más grandes.
más ricos. Entonces hay muchas preguntas a hacerle a los legisladores de estas cosas también. No sé si alguien quiere agregar algo. Si no respondí eso, puedo hacer seguimiento. Y aquí hay un buen punto. Sí, Phillips, todo el dinero del gobierno es dinero que pagamos en impuestos. Voy a volver a compartir mi pantalla y vamos a seguir adelante a la siguiente sección. No sé cómo quitarlo de la pausa. Voy a dejar de compartir, después volver a compartir. Muy bien, vamos a seguir adelante ahora. ¿Cómo puedes usar información de presupuesto para lograr cambios? Vamos a empezar aquí con un poco de Chris, de parte de Chris. Estaba tratando de prender mi micrófono. Yo diría que cuando se trata de seguir información o información de presupuesto sobre la educación es complicado. Y como mencioné, hay las escuelas reciben fondos de esas fuentes. Vienen diferentes tiempos del año cuando están completados esos presupuestos. Entonces sí es muy complicado. Recomiendo que sigan algunos de los recursos maravillosos que tenemos en Carolina del Norte. Eso incluye el Centro de Justicia donde yo trabajo, Every Child in Sea, que es una coalición de defensores para proporcionar a todos los niños con acceso a los fondos escolares que se les promete bajo la Constitución estatal. Public Schools First también hace muy buen trabajo, hace un boletín muy bueno. Ahora, RNC es un muy buen lugar para noticias y el Foro de Escuelas Públicas es buen recurso para seguir lo que está sucediendo con fondos escolares en Carolina del Norte. También les quiero mostrar diferentes herramientas. Hay una herramienta donde puedes ver el distrito para ver cuánto dinero se debe bajo ese caso de la corte. Y luego también un kit de herramientas de abogacía. Entonces, si les interesa ser defensor para escuelas públicas, ese es un buen lugar para empezar, para entender los diferentes temas que están enfrentando nuestras escuelas o los diferentes niveles de responsabilidad para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes. También hay más información sobre financiadores aquí, hay enlaces del Foro de Escuelas Públicas y aquí también si están buscando datos, creo que nuestro estado hace un bastante buen trabajo proporcionando datos, aunque a veces es difícil encontrarlo. Está ahí si buscan, ahí pueden buscar highlights del presupuesto, ahí es donde siento que ese es un documento muy útil al que yo veo cuando estoy buscando información sobre el presupuesto de nuestras escuelas públicas. Gracias, Chris. ¿Y Tyler? ¿Quieres compartir algo? Sí, una de las cosas que es importante mencionar cuando se trata del impacto que puedes tener defendiendo fondos es que vemos que hay una conexión entre cuántos votantes se presentan y los fondos. Lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Lo que vimos es que los condados que se gastan más dinero en elecciones tienden a tener más participación de votantes. También significa si tienen más fondos, van a tener más personal en su departamento de elecciones. Y eso significa que van a poder llenar unas peticiones de récords públicos, van a poder llenar todos los servicios que necesitan. Eso incluye cosas como identificación de votantes, conseguirle identificaciones a las personas que necesitan revisar estas identificaciones, registrarse para votar, todo este tipo de cosas. Necesitas tener personal para hacer eso. Más personal significa que hay más experiencia para los votantes. Y al siguiente punto, hablé anteriormente sobre la votación anticipada y sitios de votación.
Si no tienes suficientes urnas en un sitio, suficientes materiales, eso puede causar problemas, puede causar retrasos, puede tomar más tiempo si no tienen suficientes trabajadores, puede haber más colas. Si no hay suficientes sitios para votación anticipada, eso lleva a colas más largas. Y eso todo se relaciona con la cantidad de fondos. También se conectan a cierto sentido en la página web del condado y qué tan accesible es recibir información para revisar el plan de votación anticipada o incluso monitorear si es que quieres ver las reuniones de la elección de la junta directiva. Algunos condados publican sus reuniones en línea, otros condados no. Algunos condados no dan los fondos para arreglar esto. Creo que significa una mejor experiencia para el público en general. Creo que las elecciones de la Junta Estatal tienen una muy buena página web, especialmente cuando se trata de datos. Entonces, si les interesa ver la participación de votantes por condado e incluso a nivel del precinto y ver las diferencias de participación basado en los sitios de votación anticipada, la edad, la raza, el género, todas estas cosas. Todo está disponible e incluso tienen algunos mapas interactivos que han creado. Todas estas cosas, hacer que sean disponibles, necesitas tener personas tras bambalinas que hacen que esa información esté disponible. Es muy importante que tengamos el personal para hacer eso y sé que tienen unas cuantas personas o menos personas trabajando como parte del personal de datos de lo que tenían en años pasados. Y de nuevo, se relaciona con los fondos. Esto les están mostrando de lo que hablaba anteriormente, esa conexión entre fondos de elección y la participación. Y si ves nada más en este acceso, ves que el porcentaje de participación de votantes está mostrando la cantidad que gastó el condado por votante y ven que hay una línea de tendencias. Entonces, mientras vas y ves de izquierda a derecha, puedes ver, hay una tendencia general de ir hacia arriba que indicaría que hay una conexión aquí entre la cantidad que están financiando los condados. Y debo señalar que todos estos puntos que ven son condados individuales. Está mostrando el porcentaje de participación de votantes y la cantidad por votante registrada. Entonces pueden ver cómo eso va subiendo mientras vas aquí de lado a lado. Y voy a señalar que el punto que ves en la parte inferior, en la parte izquierda, la parte de hasta abajo, es el condado Ansel y creo que en la siguiente diapositiva tenemos información sobre esto. Quería mostrarles esto con un estudio de caso. Creo que Anslo y esos datos, yo diría que eso vino del 2022 en la elección general del 2022. Anslo tuvo la participación más baja en la elección y también se gastaron la menor cantidad por votante ese año. Y eso no es una coincidencia. Entonces yo investigué esto y sé que nuestros socios Southern Coalition for Social Justice, tenemos algunos recursos que vamos a compartir con ustedes. Tienen un reporte excelente que incluye información sobre Anslo y algunos otros condados que les ha faltado fondos durante años, que la Junta de Elecciones del Condado ha pedido cierta cantidad y que los comisionados continuamente les han dado menos de lo que han pedido. Y en el caso del condado de Anslo ha sido bastante menos de lo que habían pedido. Creo
que en el 2020 habían pedido, y debo señalar, Anslo es un condado que está creciendo muy rápidamente. Creo que tiene la clasificación número 13 en cuanto a población, pero es un condado de buen tamaño, no es un condado pequeño, pero habían pedido, creo que un poco más de $1 millón para el presupuesto de elecciones y acabaron recibiendo como 650,000 en 2020. Entonces es una gran diferencia. Y en el 2022 acabaron recibiendo como 632,000 más o menos. Hice abogacía en cuanto a esto, hablé con la Junta Directiva de Elecciones y les di datos y trabajamos con defensores locales en la comunidad que salieron, fueron a las audiencias públicas y oigan, no han estado financiando el departamento con lo que necesitan y últimamente pudieron conseguir como $100,000 más para el presupuesto 23-24 de lo que lo habían hecho en el presupuesto del año anterior. También puedo reportar antes de hablar después de hablar con el director la semana pasada, que este año han recibido cerca de lo que habían pedido esa cantidad. Entonces, el año pasado recibieron 730 y tantos mil y este año están recibiendo un poco más de 1 millón, que es solo como 20,000 menos de lo que habían pedido. Entonces, últimamente, digo todo esto para el punto, para mencionar que la abogacía así hace una gran diferencia y tiene un impacto que no he podido hablar con el director en cuanto a todos los componentes del presupuesto y lo que eso va a significar. Y están pidiendo aumento en salario para los trabajadores. Sé que hay mucho trabajo que quieren poder hacer y esperan tener los fondos para hacerlo. Entonces, sí, su abogacía sí puede hacer una diferencia y gran parte del tiempo estas audiencias públicas de presupuesto, no creo que hay muchas personas que, no hay muchas personas que vayan a estas cosas. Entonces, si ustedes están ahí, están oyendo de parte de ustedes, creo que realmente va a lograr hacer una impresión sobre los comisionados de su condado. Quiero decir que parece que vamos a pasarnos como 5 o 10 minutos de tiempo. Vamos a continuar grabando esto si necesitan irse justo a la 1. Vamos a estar mandando una grabación para que puedan ver el final del show. Están en silencio, Tyler. Sí, los condados están en el proceso de finalizar sus presupuestos ahora. Muchos condados hay una oportunidad para defender fondos apropiados para este próximo año fiscal. Y quiero mencionar que los fondos que reciben los condados para el año fiscal 24-25 va a ser para esta elección general. Y estamos esperando una elección con mucha participación de votantes, mucho interés de votantes. Y es muy importante que todos nuestras juntas de los condados y del estado tengan los fondos que necesitan para poder tener una elección segura que sea tan accesible para votantes como sea posible. Y del punto de impuestos, algo que todos pueden hacer es firmar la petición para mantener el impuesto sobre ingreso corporativo.
tienen una propuesta que eliminaría estos impuestos empezando en el 2030. Entonces, después de ese punto, corporaciones muy grandes con millones de dólares en ganancias no pagarían impuestos en Carolina del Norte. Esto le costaría a nuestro estado por lo menos 2 billones de dólares en dinero público cada año una vez que las corporaciones dejen de pagar este impuesto. Entonces, tenemos una petición. El enlace está ahí. Y también va a haber materiales de seguimiento. Si son residentes, pueden firmar y pedirles a todos sus familiares y amigos que son residentes que también firmen. Y para poder preservar esta fuente de ingresos para nuestro estado y a que sea un código de impuestos más equitativo para financiar las cosas que necesitamos en nuestras comunidades. Para ayudarnos a entender lo que puede ser un tema gracias por ayudarnos a entender lo que puede ser un tema muy complejo. Vamos a tomar un par de preguntas. Peter preguntas, mostrando gastos por persona por Carolina del Norte y por estado en la nación. ¿Estás hablando de elecciones, asumo? Más allá que elecciones. Entonces, en general, sabemos cuánto gastan por persona, por condado en Carolina del Norte, por estado en la nación. Yo puedo empezar en escuelas públicas. Hay reportes diferentes. Cuando se trata de comparaciones de estados, yo vería dos fuentes, NEA, da datos sobre los gastos, pero un mejor lugar para buscar es el Centro de Leyes de Educación de Nueva Jersey, que da las listas ajustadas con los factores de costos. Es una manera mejor de hacerlo y podemos ver otros aspectos importantes de fondos escolares. Entonces voy a poner el enlace para sus números de estado, pero a nivel de distrito escolar, el Departamento de Instrucción Pública da esa información. Tiene en su website las estadísticas y ahí lo pueden ver. Gracias, Chris. Vamos a ver tu pregunta, Peter, y si encontramos esa información, la vamos a compartir en nuestro email de seguimiento. ¿Y qué tal para el sistema de cortes? Creo que podemos encontrar la respuesta a eso. Sí. Y una pregunta acá. ¿Hay alguna estimación de cuántos impuestos paga un hogar en un año? Y Sally en el chat puso un documento de un reporte que hicimos sobre quién paga impuestos en Carolina del Norte. Entonces, a lo mejor pueden revisar eso. Sally, ¿tienes algo más? No sé la cantidad en dólares. Lo tenemos en términos de porcentaje. Entonces, la parte de abajo, las 20% bajo en cuanto a ingresos, paga 6.6% en impuestos de venta como parte de sus ingresos, pero no sé si tenemos la cantidad en dólares. Gracias. Muy bien, nos vamos a pasar de tiempo, entonces voy a decir algunos siguientes pasos, próximos pasos. Vamos a incluir información de contacto para la gente por acá. Entonces, si tienen otras preguntas que les surjan, pueden comunicarse con nosotros y haremos lo posible por ayudarles. Los siguientes pasos, hoy esperamos esta tarde o mañana en la mañana vamos a estar mandándoles un email con la grabación de video de este webinario y enlaces a todos los recursos, todo lo que hemos hablado hoy. Y les hemos dado algunos pasos. Tyler ha hablado sobre cómo los condados están desarrollando su presupuesto actualmente y pueden abogar por lo que necesitan su comunidad ahorita. Sally incluyó la petición que tenemos para los impuestos para las corporaciones, porque no puedo creer que las corporaciones no van a estar pagando impuestos en Carolina del Norte después de 2030. Voy a compartir copias del chat también.
Janet. Y hemos oído de parte de Chris muy buenas maneras para participar en fondos de educación también. Una cosa que vamos a estar incluyendo en el email el día de hoy o el día de mañana es una invitación para unirse a nosotros el viernes para una hora de acción con Reverenda Lisa García Sampson. Vamos a incluir cómo hacer eso y vamos a estar ahí, vamos a tener acciones concretas que pueden tomar. Va a ser a las 11 de la mañana el viernes y como dice, vamos a poner la información en nuestro email. Y próximamente en agosto, nuestro siguiente webinario de hacer conexiones, vamos a estar hablando sobre algunas herramientas gratuitas y baratas que líderes comunitarios, activistas, todo el mundo puede usar para hacer este trabajo. Entonces vamos a tener un poco más información más tarde. Y el último anuncio, estamos contratando. Tenemos 3 puestos abiertos. Pueden ver nuestra página web y ver los trabajos para los que estamos contratando, pero nos encantaría que ustedes echaran un vistazo y lo compartieran con sus redes, con las personas. Aquí está nuestra diapositiva de horas de acción. Y sí, se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento. info@nsbudget.org y yo los comunico con la persona correcta. Y si no somos nosotros, con alguien de nuestros socios. Gracias a nuestros intérpretes, a nuestros panelistas y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, que continúan trabajando con nosotros en esta lucha y espero que todos tengan un buen resto de su día.